Bienvenidos al estudio de la lección 9 del curso Nueva Vida en Cristo. Como siempre decimos, este curso lo pueden descargar de forma libre y gratuita desde el link que aparece en la descripción del video o del podcast, según donde lo estén escuchando. La lección de hoy se llama Mi Iglesia y comienza, como siempre, con 3 afirmaciones para que podamos discutir si son verdaderas o falsas. La primera dice: la iglesia es un edificio material. Bueno, acá, como siempre, estas afirmaciones son para intercambiar. Alguno podría decir verdadero, porque nosotros llamamos iglesia a los templos donde las personas se reúnen para alabar a Dios, para tener sus cultos. Entonces, mucha gente cuando dice vamos a la iglesia se refiere al templo, al edificio material. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, en el concepto de la Biblia, la palabra iglesia no se refiere al edificio, sino a las personas, ¿no? Entonces acá vamos a poner falso en la primera, y la segunda afirmación, que está relacionada, dice: la iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Y a esta sí le vamos a poner verdadera. Repito, esto es un concepto que tiene más que ver con lo que la Biblia enseña sobre lo que es la iglesia y no tanto sobre el uso cotidiano, coloquial que puede tener ese término iglesia. La tercera afirmación dice: puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión. Esto muchas personas piensan, bueno, si yo tengo mi comunión personal con Dios, si yo leo la Biblia, ahora en tiempos más modernos donde hay tantos medios como por ejemplo YouTube, uno dice, bueno, puedo participar en el culto online de alguna iglesia, entonces con eso no necesito más. Y ahí yo pondría falso. Como vamos a ver en el curso, la iglesia local, la comunidad de cristianos, es algo que Dios creó para ayudarnos en el crecimiento, en la fe cristiana, para ayudarnos en lo que es la madurez, para edificarnos mutuamente. Entonces, no existe un cristiano que pueda crecer como Dios quiere, independientemente de una comunidad de cristianos, de una iglesia local. Así que yo acá pondría falso. Como siempre decimos, si ustedes tienen algún aporte, algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo con total libertad y podemos intercambiar opiniones ahí en el espacio de comentarios. Bueno, vamos entonces ahora sí a lo que la Biblia enseña. La primera pregunta que aparece acá en el curso dice: ¿qué es la iglesia? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Cristo habló en futuro, edificaré, y habló de la iglesia como algo suyo, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. En un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local. Vamos entonces a leer Mateo 16:18, ese pasaje que hace referencia. Mateo 16:18 dice así: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Hechos 13:1, como siempre decimos, es bueno tener una Biblia cerca para ustedes ir buscando las citas y leerlas junto con nosotros. Dice Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces ahí resaltamos esa frase que dice la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces ahí vemos cómo la palabra iglesia
en el Nuevo Testamento se refiere, por un lado, a todos los creyentes de todas las épocas. Esa es la iglesia de Cristo, todos los que han creído en Cristo, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, son parte de la iglesia, pero también se refiere a la iglesia local como conjunto de creyentes en una misma ciudad, en una misma comunidad, que se reúnen en alguna casa o en algún edificio. Eso es la iglesia local, como en este caso se menciona en la ciudad de Antioquía, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poquito más a fondo esos dos conceptos, lo que es la iglesia universal y la iglesia local. Dice entonces así: la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. La iglesia universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo. Todas las personas que han nacido de nuevo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Nota, esto refiere a los creyentes genuinos, no a los que dicen ser cristianos, pero solamente son religiosos. Es decir, nosotros podemos tener personas que afirman ser cristianos, que se identifican como cristianos, pero si no han nacido de nuevo, si no han sido realmente personas que han puesto su fe en Cristo, entonces no son parte de lo que se llama la iglesia universal. Y acá la primera pregunta dice: ¿con qué se compara la iglesia? ¿Con qué se compara? 1 Corintios 12, 27. Leemos este versículo, dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Entonces yo acá voy a poner con un cuerpo. Se compara la iglesia con un cuerpo. ¿Quiénes componen ese cuerpo? La iglesia. La iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 12, 13. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, todos los creyentes, cada uno de los creyentes, los que han nacido de nuevo, son los miembros de ese cuerpo, los que componen ese cuerpo. La tercera pregunta dice: ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Según Romanos 12:4. Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este pasaje nos enseña que Dios ha dado dones, nos ha dado dones, que son capacidades que nos permiten realizar diferentes funciones. No cada miembro en el cuerpo, usando esa comparación, esa analogía, cada miembro en el cuerpo tiene una capacidad que le permite realizar cierta función. La mano tiene la capacidad de agarrar cosas y puede cumplir la función de agarrar cosas, ¿no? Entonces, acá lo que Pablo está diciendo es que Dios nos ha dado a nosotros capacidades, que se le llama dones, y que esas capacidades nos permiten a nosotros realizar determinadas funciones, determinados servicios en la iglesia. Por eso dice que de acuerdo a esa capacidad que tenemos que usarla. Tenemos que cumplir con determinada función. Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia, no? ¿Es el pastor?
es algún grupo de hombres que son los que determinan lo que cada uno tiene que hacer. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Es Dios quien en su soberanía nos da a cada uno de nosotros los dones, las capacidades para cumplir cierta función en el cuerpo. Por supuesto que en una iglesia local, como vamos a ver después, hay un cierto orden, pero en primer lugar, quien determina lo que cada cristiano, lo que cada creyente va a hacer en el cuerpo, es Dios. Cristo es la cabeza y sabemos que usando esa imagen del cuerpo, cada miembro tiene su función, pero el que coordina todo es el cerebro, el que está en la cabeza, ¿no? El que hace que la mano se cierra, se abre, que la boca pueda hablar. Todo depende de la cabeza. Así funciona el cuerpo, ¿no? Y en la iglesia es así. Todo depende de Cristo. La autoridad en la iglesia es Cristo. Ahora, según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? Dice, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente estábamos en Cristo. Así que podríamos decir, para glorificar a Dios. El objetivo principal de la iglesia, la razón por la cual la iglesia existe, es para traer gloria a Dios, para alabanza de su gloria. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Un texto tan conocido, Mateo capítulo 28, que algunos llaman la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20, dice, Jesús se acercó y les habló a los discípulos, ¿no? Diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la misión de la iglesia es ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿no? Ir y hacer discípulos, como dice acá, a todas las naciones. Y acá muchos que conocen los lenguajes originales dicen que esta palabra naciones se refiere a las etnias, a los grupos étnicos. Entonces la misión de la iglesia es alcanzar a todos los grupos étnicos en todas partes del mundo. ¿Ah? Antes de ir a la segunda sección, ahí la iglesia local, vamos a ver acá en la columna de la derecha, dice, para profundizar su comunión con los hermanos de su iglesia, comience esta semana invitando a uno de ellos a su casa. Algo que es importante en la iglesia es la comunión entre los hermanos, y es una buena costumbre recibir hermanos en la casa, porque hay cosas que nosotros podemos compartir en el culto, en el salón, en el templo donde la iglesia se reúne, pero ese conocimiento más personal, más profundo, es lo que realmente enriquece las relaciones en la iglesia, ¿no? Acá dice, para descubrir, Dios ha dado a cada creyente un don espiritual, lo que decíamos recién, ¿no? Una capacidad. Romanos 12, Efesios 4:11 y 1 Corintios 12 hablan de los dones. Por ejemplo, algunos de los dones mencionados allí son servir, exhortar, fe, sabiduría, mostrar misericordia, presidir, administrar, enseñar, dar, evangelizar, pastorear. ¿Sabe usted cuáles son sus dones? Si su respuesta es no, entonces usted podría saberlo orando, sirviendo en la iglesia y pidiéndole a los hermanos que le digan qué habilidad observan en usted. Estos son consejos muy prácticos que nosotros podemos seguir para descubrir qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros como capacidad
para servir en la iglesia. No se trata tanto de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Dios me ha capacitado para hacer, tanto con los dones espirituales como también con esos talentos naturales que nosotros tenemos desde que nacemos y podemos poner a servicio de Dios. Así que es algo muy interesante comenzar a pensar en eso. Nosotros fuimos llamados a la iglesia no solamente para ser espectadores, para sentarnos en una silla y mirar un culto, escuchar la alabanza y escuchar una predicación, sino que Dios nos ha llamado para cumplir alguna tarea específica y para eso nos ha capacitado. Dice entonces, ahora sí, la iglesia local. La iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el Evangelio. Lea Hebreos 10, 24 y 25, un pasaje que lo usamos mucho, muy importante, Hebreos 10, 24, 25. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no? ¿Qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Cuando uno piensa en la palabra estimular, tiene que ver con alentar, con motivar, con quizás a veces hacer que uno y otro pueda mostrarnos cuáles son las cosas realmente importantes en la vida. A veces la rutina y el cansancio nos hace perder un poco de foco. Entonces, cuando estamos en la iglesia, en la comunión unos con otros, nosotros podemos unos a otros exhortarnos y estimularnos al amor, que tiene que ver, es la cualidad principal dentro de la iglesia. Jesús dijo que el mundo va a creer cuando vea el amor nuestro unos por otros, y también el amor hacia los que están fuera, los que no son hijos de Dios. Ese amor se manifiesta en primer lugar compartiendo el Evangelio, ¿no? Entonces, tenemos que motivarnos al amor y a las buenas obras. Eso es estimularnos, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Hace tiempo que no te veo, ¿no? No te estás congregando, hay algo que te esté preocupando, algo que pueda orar, algo en lo que te pueda ayudar, ¿no? Eso es estimularnos, y eso no lo podemos hacer de lejos. Para eso tenemos que estar cerca. Por eso dice: no dejemos de congregarnos. Hay una imagen que muchos han usado, que es la de un fuego. Cuando todas las brasas están juntas, normalmente las brasas se mantienen rojas, encendidas, calientes, pero si uno toma una brasa y la aleja un poquito del fogón, rápidamente esa brasa comienza a quedar apagada, comienza a enfriarse. Así es, cuando nosotros nos alejamos de la comunión de los hermanos, empezamos a enfriarnos espiritualmente hablando, ¿no? A dejar de sentir ese compromiso, ese deseo de servir a Dios, ese amor por los hermanos. Es como que esa distancia nos hace perder un poco la sensibilidad. Por eso deberíamos mantenernos siempre juntos, ¿no? Entonces, acá yo voy a poner alentarnos, motivarnos, ¿no? A la comunión y al servicio, ¿no? Las buenas obras tienen que ver con servicio, con hacer cosas que sean de bendición para el otro. De eso se trata la vida cristiana, ¿no? Contrario a lo que este mundo propone, que es servirnos a nosotros mismos, todo gira en torno a nosotros. Hay un egoísmo cada vez más marcado en nuestra sociedad. Preocupate por vos, vos sos el centro, vos sos lo importante. Y la vida cristiana es siempre el desafío hacia afuera, ¿no? Jesús decía: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. La luz no se pone debajo de un armario, no se esconde. La sal tiene que salar, ¿no? Sino una vida cristiana que no tenga este deseo o este objetivo de servir a los demás,
es una vida que no tiene el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dice Efesios que Dios nos rescató, nos dio nueva vida, ¿no? Nos salvó para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano, ¿no? Y eso es algo que los cristianos tenemos que siempre estar pensando. Dice, ¿enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tener comunión para edificar nuestra vida. Eso hay muchos pasajes que hablan de eso, pero en particular Hechos 2:42, que vamos a leer, dice así, Hechos 2:42, hablando de los primeros cristianos, ¿no? Dice, vamos a leer 41 para entrar en contexto, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, se añadieron a la iglesia, ¿no? Y después dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que tiene que ver con recordar la obra de Cristo, la cena del Señor, y en las oraciones. Pero ahí dice qué cosas hacían juntos, ¿no? Y una de las cosas que hacían juntos es tener comunión, pero hay varias, ¿no? Doctrina, estudiaban la Biblia, voy a poner así, estudiaban la Biblia, tenían comunión, celebraban la cena y oraban juntos. Oraban juntos, ¿está? Esas cosas, ¿no? Perseverar en la doctrina es estudiar la palabra de Dios, la enseñanza, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, que tiene que ver con comer juntos, obviamente con la comunión, pero principalmente se está refiriendo a recordar lo que Jesús instituyó, su muerte en la cruz y su resurrección a través del pan y de la copa, y la oración en conjunto. De manera que la iglesia local tiene que tener estos componentes, ¿no? Es lo que nosotros necesitamos. Estudiar la palabra junto a los hermanos, tener comunión. Esta es una de las cosas que a veces nosotros no le damos tanta importancia. A veces podemos ir a la reunión, tener un tiempo de alabanza, escuchar la palabra y rápidamente volver a nuestras casas, a nuestra vida, a nuestra rutina, y prácticamente no conocemos nada de la vida de los hermanos, no sabemos si tienen alguna necesidad y tampoco ellos saben nada de nosotros. Y ese no es el objetivo de la iglesia. Si eso fuera la iglesia, perfectamente podríamos hacerlo, como decíamos al principio, mirando videos de YouTube, escuchando predicaciones, escuchando alabanzas y ya está. Pero justamente es ese diferencial, eso especial que tiene la comunión, el estar juntos, lo que marca realmente la diferencia en la vida de un cristiano. Es eso lo que nos edifica. Dice, al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. Y esto es interesante. La iglesia no es un lugar al que nosotros vamos, como alguien dijo, sino es una familia a la cual pertenecemos y somos parte activa. Tenemos que ser de bendición para los demás. Mucha gente va a la iglesia esperando a ver qué pueden hacer por mí. Pero la verdadera mentalidad, el verdadero objetivo de un miembro de la iglesia es ir a ver cómo yo puedo servir a los demás. Porque si tengo una capacidad y Dios me dio una capacidad, es para servir a los otros. Ayudar a la iglesia no es ayudar a una organización, a una estructura, a una religión, sino que es ayudar y bendecir y edificar a mis hermanos, aquellos que también han creído. Entonces acá vamos a ver algunas maneras en las que podemos ayudar. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6:2. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, sobrellevar las cargas
de otros, ¿no? Hay muchas personas que atraviesan situaciones difíciles, momentos complicados, en los cuales la presencia y la ayuda de los hermanos hace toda la diferencia. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, una de las cosas que tengo que prestar atención es qué están cargando mis hermanos, ¿no? Qué situaciones están atravesando, y yo tengo que estar dispuesto a acompañar, a ayudar, a alivianar las cargas que ellos tienen. En el 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que hacer el bien. Y esto es algo muy genérico, es algo que podríamos llevarlo a muchas situaciones particulares, pero creo que todos nosotros tenemos una idea de lo que es hacer el bien a los demás. Y si nos queda alguna duda, Jesús nos ayuda diciéndonos eso que muchos le llaman la regla de oro. Dice: como vos quieras que otros hagan contigo, así tenés que hacer con los otros. Entonces, la idea es, cuando yo veo a un hermano atravesando cierta situación, la pregunta que me tengo que hacer es: ¿qué me gustaría que hicieran por mí si yo estuviera en esa situación? Y eso, lo que me gustaría que hicieran conmigo, es lo que yo tengo que hacer por los demás. Parece tan sencillo, pero cuánto nos olvidamos de esto. Así que hacer el bien a los otros. Ahora, 1 Pedro 4:10, un versículo que también me encanta, parece tan sencillo, tan obvio, pero que nos tenemos que recordar. Dice: cada uno, según el don, la capacidad que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabra ministrar es nada más ni nada menos que servir a los otros según nuestra capacidad. ¿Ah? Dios no nos pide que hagamos cosas para las cuales Él no nos capacitó. Hay hermanos en la iglesia que tienen una capacidad especial para enseñar la palabra, hay hermanos que tienen una capacidad especial para orar con fe, hay hermanos que tienen una capacidad especial para consolar, para aconsejar, para cuidar, para ayudar en cuestiones quizás que tienen que ver con la economía, con la ayuda financiera. Cada hermano tiene una sensibilidad especial y una capacidad especial para ayudar a los otros en determinada área. Es claro que todos tenemos responsabilidad de todo. Si yo veo a alguien que está pasando necesidad, no voy a decir: no lo voy a ayudar porque no tengo el don de misericordia. Obviamente no es esa la idea, pero sí pensar cuál es la capacidad especial que Dios me dio a mí, y sobre todo entender que esa capacidad tiene como objetivo servir a mis hermanos en la congregación. Así que si yo estoy en la iglesia, soy miembro de una iglesia y no estoy sirviendo a nadie, puedo decir con total seguridad que no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere para mi vida. No estoy cumpliendo con la voluntad de Dios si no hay nada en lo cual yo esté sirviendo a algún hermano en la iglesia. Puede ser algo quizás que para muchos sea muy sencillo, ¿no? Pero algo yo tengo que estar haciendo en beneficio de los demás, sirviendo a los demás. Eso es una enseñanza muy clara en la Biblia. 2 Corintios 9:7, un aspecto también importante que mucho no se habla en algunos lados y en otros lados demasiado, que tiene que ver con lo económico. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar, o podemos poner así, ofrendar. Este tema del dinero es un tema muy complejo. Tristemente hay muchos grupos religiosos, voy a llamar así, que han abusado de las personas exigiendo que den dinero, que contribuyan, a veces prometiendo cosas a cambio del dinero, y eso en el Nuevo Testamento no aparece, ¿no? La motivación para dar
para ofrendar debe ser siempre el amor, siempre en base a lo que uno recibe. Sé que es un tema muy controversial, pero es un tema que es importante hablar, ¿no? Cuando nosotros vemos que alguno pasa necesidad y tenemos condiciones, tenemos recursos para ayudar, Dios se agrada en que nosotros ayudemos. Dice, Dios ama al dador alegre. Ahora, cuando uno es obligado, cuando uno es presionado a dar o da pensando, bueno, si no doy, ¿qué es lo que Dios me va a hacer? Capaz que pierdo todo, ¿no? Como por temor. Esa no es la motivación que deberíamos dar. Pero bueno, si estamos en una comunidad de creyentes, hay cosas prácticas. Por ejemplo, si hay un templo que hay que mantener, que hay que pagar los gastos, los servicios, si hay quizás hermanos a los que se está ayudando económicamente, quizás hay misioneros a los que se está apoyando para que cumplan determinado ministerio. Bueno, esos recursos, ese dinero viene ¿de dónde? De los miembros de la iglesia. Entonces, si soy miembro de la iglesia, tengo esa responsabilidad. Ahora, cada grupo, cada iglesia tiene sus propias costumbres en cuanto a esto. Yo no voy a entrar en esa área, pero creo que acá hay un principio muy importante, que es que la ofrenda debe ser algo voluntario y algo hecho con alegría en relación a lo que cada uno tiene, ¿no? No en lo que no tiene, como dice también Pablo ahí en Corintios. Dice en este cuadrito, en 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5, 9, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernan la iglesia. Lea estos pasajes. Aunque usted no piensa ser líder todavía, cada cristiano debe aspirar a tener las características mencionadas en estos versículos. Así que vamos a leer, ¿sí? 1 Timoteo 3, 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, esa palabra obispo tiene que ver con sobreveedor, alguien que está en la iglesia cuidando a los demás. Dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y Tito, pasaje paralelo, con muchas similitudes, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces acá vemos una lista de cualidades personales que alguien que va a cuidar de la iglesia debe tener. Tienen que ver básicamente con cuestiones de integridad moral, cuestiones también de idoneidad en cuanto a la comprensión y a la enseñanza de la palabra, de madurez,
tiene que tener también requisitos o evidencias de que es capaz de gobernar o de conducir a su familia, porque alguien que no puede encaminar a su familia, mucho menos va a poder encaminar o acompañar a los hermanos de la iglesia. Entonces es interesante notar que acá no habla de títulos académicos, acá no habla de cierto nivel de intelectual o de poder económico o de influencia en la sociedad, sino que habla de requisitos personales que muestren que es un verdadero cristiano, íntegro, conocedor de la palabra y maduro, ¿no? Todas las cualidades es importante repasarlas. Quizás pueden volver a leer este pasaje con un diccionario o en otras versiones, y es bastante fácil de entender qué tipo de hombre debe ser el que esté en el liderazgo de la iglesia, que debe ser reconocido como líder. Lamentablemente en muchos grupos y en muchas iglesias ahora existen seminarios donde una persona cumple ciertos años de estudio y sale con un título, y en muchas denominaciones con ese título pasa a ocupar el lugar de pastor, de anciano de una iglesia, a liderar una iglesia. Y eso es algo muy peligroso para la iglesia y también para la persona, ¿no? Así que es importante, antes de que alguien ocupe un lugar de liderazgo en la congregación, ver que esos requisitos se cumplen. Y si en algún momento de la vida, por determinadas circunstancias, deja de cumplir esos requisitos, entonces, creo yo, esto es una opinión personal, esa persona debe dejar de ocupar ese lugar de liderazgo en la congregación. Es decir, mientras tenga esas condiciones, lo puede hacer. Cuando deje de tenerlas, lo ideal sería que deje de ocupar también ese lugar. Dice, ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia ellos? Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así que es reconocerlos, tenerlos en alta estima. Lamentablemente muchas personas ven al liderazgo como algo malo, ¿no? Personas que nos presiden, que nos conducen, que nos amonestan, como personas que nos estorban, personas que nos someten. Y en una iglesia sana, con líderes sanos, nada más lejos de la verdad. Los ancianos, los líderes, los pastores, son hombres que están velando, que están cuidando nuestra vida espiritual. Y muchas veces necesitan corregirnos o alertarnos o disciplinarnos para nuestro bien. Y eso a nosotros humanamente no nos gusta. Igual que cuando nuestros padres de repente nos amonestan, no, somos rebeldes, no nos gusta, pero más adelante en la vida uno puede mirar para atrás y entender que realmente fue para nuestro bien. De la misma manera, nosotros tenemos que reconocer a estos hermanos que Dios puso y capacitó en la iglesia, y dice que debemos tenerlos en alta estima. Es algo muy común, tristemente, en las iglesias, buscar los errores de esos hermanos, criticarlos, cuestionar lo que dicen, rebelarnos, y eso no nos trae ningún provecho. Obviamente para ellos, pero también es malo para nosotros. Ahí Hebreos 13, 17 es otro pasaje muy importante. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que es acá obedecer y sujetarse. Esas cosas que nos cuesta, nuestro orgullo muchas veces nos impide ser obedientes y ser sujetos,
Pero estos hermanos que tienen más madurez y también que tienen la responsabilidad de dar cuenta a Dios por sus acciones, nosotros deberíamos ayudarlos teniendo una actitud de obediencia y de sujeción. Cuando nosotros somos rebeldes, somos críticos, generamos divisiones, eso dice acá que no nos es provechoso. Ellos, si son hombres puestos por Dios, esa tarea que hacen es para nuestro bien. Y rebelarnos a eso nos trae mal a nosotros y también al resto de la iglesia. Dice, ¿cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros? Según Gálatas 6.2. Vamos a leer Gálatas 6.1 y 2. Noten que es una responsabilidad, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que es restaurar a los hermanos en falta. Al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud deben hacerlo? Dice acá con mansedumbre y también con humildad. Nadie está libre de cometer algún pecado, de alejarse. Nadie está libre de cualquiera de las faltas que vemos en los hermanos. Por eso Jesús dice, antes de corregir a un hermano, de quitar la paja en el ojo de tu hermano, saca la viga de tu ojo, ¿no? No es que no tenemos que corregir a los hermanos o que amonestarlos, pero siempre primero tenemos que mirar nuestra propia vida y hacerlo con mucha humildad y mansedumbre. El objetivo siempre es restaurar, es decir, volver ese hermano a la comunión de la iglesia y sobre todo a la comunión con Cristo. La iglesia, dice acá, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. A veces nosotros pensamos que si realmente amamos a una persona no le vamos a decir nada que lo pueda herir, por decir de alguna manera, o que pueda herir sus sentimientos. Ahora, si nosotros realmente amamos a una persona y vemos que está haciendo algo que le va a hacer mal, que es pecado, o que está haciendo de mal testimonio para la iglesia, entonces la mayor muestra de amor que podemos tener con ese hermano es amonestarlo, indicarle que está desobedeciendo a Dios y si esa persona no reconoce, tiene que ser puesta fuera de la comunión de la iglesia. No puede ser reconocida como un hermano mientras su conducta no muestre que realmente es un hermano, ¿no? No refleja con sus actos lo que dice ser. Y esa disciplina tiene como objetivo que la persona se arrepienta y vuelva a la comunión de la iglesia, restaurada. Hay personas que lo hacen y es una bendición, hay personas que no lo hacen y es causa de tristeza. Pero en el ámbito de la iglesia no se debe aceptar personas que de manera intencional y rebelde se mantienen en posiciones de pecados evidentes, ¿no? Todos pecamos, la Biblia lo enseña, pero nuestra actitud hacia el pecado debe ser siempre de arrepentimiento y de confesión. Cuando hay una rebeldía manifiesta, cuando hay un desafío a lo que Dios enseña, la palabra de Dios, entonces la iglesia tiene que actuar. Y eso es también una muestra de amor, aunque a muchas personas les cuesta entender eso, ¿no? El amor, la santidad, la misericordia, el perdón, son todas cosas que van juntas de la mano. Acá alguna cosa para pensar, y es muy personal, ¿no? Haga una lista de los pretextos o las excusas que algunos hermanos siempre dan para no asistir al templo, ¿no? Cuando hay una reunión, algunos pueden decir, bueno, está muy frío, es muy tarde, estoy cansado, tengo mucho trabajo, tengo otras actividades,
Entonces, es muy común que a veces, quizás nosotros lo hemos hecho, encontrar excusas para no tener comunión con los hermanos. Ahora, si somos sinceros, tenemos que reconocer que a veces para otras actividades no tenemos excusa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no ser legalistas, en el sentido de pensar de que lo único que importa es asistir a la reunión, pero no irnos al otro extremo de pensar que da lo mismo si estoy o si no estoy. Debería ser una prioridad y es sano cuando como cristianos tenemos como prioridad la comunión con los hermanos, ¿no? Ahora dice, ¿cuál es la verdadera razón por la que algunos hermanos no van? Según Hebreos 10:25 dice que es una costumbre. Y ahora que hemos vivido unos años de pandemia, algunos se han acostumbrado a estar en la casa, mirando alguna prédica por internet, como decíamos, y ya se acostumbraron a no ir, y eso es muy difícil después de cambiar. Entonces tenemos que ver que muchas veces las excusas que ponemos delante de Dios no son reales, simplemente no tenemos ganas, hemos perdido el deseo, y ahí deberíamos volver realmente a buscar en el Señor ese deseo y sobre todas las cosas disfrutar de esa comunión. Porque muchas veces nos pasa que de repente no tenemos muchas ganas de ir a la iglesia, tenemos ganas de quedarnos en casa, ahora estamos en invierno acá en Uruguay, pero después que uno va, se encuentra con los hermanos, disfruta de la comunión, ve cómo eso realmente nos estimula a continuar, uno se alimenta de eso para después tener ganas de volver, ¿no? Y en una iglesia sana debería ser así. Yo a veces pienso cuántos países que sufren persecución arriesgan sus vidas los cristianos para estar juntos un momento. Y nosotros que tenemos el privilegio de estar en países donde tenemos libertad para reunirnos, a veces buscamos cualquier excusa para perdernos esa oportunidad de estar con los hermanos. Así que Dios nos ayude a entender lo que es la iglesia, entender que si soy un hijo de Dios, soy parte de la iglesia universal, pero también debo ser parte de una iglesia local, bautizarme, identificarme con un grupo de creyentes y en ese lugar es donde debo servir a los otros con las capacidades que Dios me ha dado. Que Dios te bendiga y nos vemos en la lección 10 del curso Nueva Vida en Cristo, que tiene como título A Testificar.